Y ahora sí le damos la bienvenida a Lenguer Agop Tabakian, representante del Comité Central de la Frata Xnaxutiun de Sudamérica, quien nos dará su mirada sobre la actualidad de Armenia y Artsaj, la postura de la FRA y el porvenir del pueblo. Buenas tardes, Agop. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todas, a todos. Agop, Gracias por el espacio siempre. gracias nuevamente por estar aquí en Audición Gomidas. Lamentablemente el motivo de esta charla sigue siendo la triste situación que sigue viviendo nuestra madre patria, que sigue viviendo Artsaj, y esta semana se cumplieron 31 años de la liberación de Yuyi, hito que marcó un punto de inflexión para los armenios de Artsaj y la lucha de liberación nacional. Te queríamos preguntar qué reflexión se puede hacer considerando la actualidad de la ciudad de Yuyi, que vuelve a estar dominada lamentablemente por Azerbaiyán. Sí, bueno, obviamente como vos decís, Yuyi, la recuperación de Artsaj fue para nosotros un antes y un después. Lamentablemente seguimos, además, más allá de estas fechas, de estas efemérides, seguimos todos los días recibiendo las noticias de nuevos ataques, más allá, digamos, de lo que es el corredor que está bloqueado, nuevos ataques a lo que es territorio de Armenia. Yuyi y Artsaj, para por lo menos para el partido y creo que para toda la nación armenia, fue aquella gran victoria, ¿no? Aquella recuperación de lo que es el orgullo armenio, de dejar atrás muchísimo tiempo de dolor y de estar siempre en una posición de víctima, y era ser el ganador y transformar la historia, empezar a recuperar esos territorios usurpados y pensar en una Armenia a la que aspiramos, aquella unida, aquella grande, aquella que empiece, digamos, a marcar su destino. Y la verdad que esto marcaba, a nuestro entender, digamos, una era en donde todos, Armenia, Artsaj, aquellos territorios que aún, digamos, estaban en manos de nuestros enemigos, ese sueño, esa utopía podía ser realidad. Esto costó, realmente costó en poderlo hacer entendible para la mayoría de los armenios del mundo, y hasta que eso empezó a hacer conciencia, empezamos a hablar de la independencia de Artsaj, lamentablemente ese tiempo no nos lo dio la comunidad internacional y los intereses. O sea, en ese proceso y en esa etapa volvimos a caer en una instancia la que estamos sufriendo, que es el de tener que afrontar otra vez a nuestros enemigos fortalecidos, a nuestros enemigos en una situación a lo que no fue hace 30 años atrás, y bueno, otra vez tratar de recuperar, pero lo importante quizás y lo que hay que destacar, que en estas cuestiones las cosas no se fueron dando y no se van a dar por obra de magia. En ese momento la liberación y la recuperación inició en un movimiento que fue popular, en un movimiento que fue de lucha política, de conciencia, de los armenios que estaban en Artsaj, de los armenios de Armenia que después entendieron, y eso también repercutió en su liberación y en su independencia, y obviamente en la diáspora, que ayudó, que respaldó, que estuvo atrás, y que si no entendemos que esta Trinidad funcione de la manera que tiene que funcionar, nosotros no vamos a poder salir de situaciones así. Así que el movimiento hoy está, otra vez hay movimientos de resistencia, de liberación, pero bueno, hay que hacerlas mucho más fuertes, nos tenemos que hacer muchos más fuertes, así que esta es la reflexión, digamos, de que no, obviamente para nada, para nuestra organización nada está perdido, sí tenemos muchísimo para hacer y todos juntos, obviamente.
Además, los que deberían hacer sería también el gobierno de Armenia. Y a tu entender, ¿cuál debe ser el foco de trabajo que tiene que tener el gobierno de Armenia para poder lidiar con este hostigamiento constante por parte de Azerbaiyán con el apoyo de Turquía todo el tiempo? Sí, claramente el gobierno de Armenia debería tener una postura distinta y no nos vamos a cansar y creo que los oyentes y la mayoría sabe lo que nuestra organización piensa de este gobierno. Este gobierno tiene una no política con Artsaj, o sea, este gobierno ha abandonado a Artsaj, el gobierno de Armenia lo ha abandonado, ya no brega por su seguridad, por su defensa, sino que solamente es un relator de los hechos y además está todo el tiempo distrayendo, está tratando de disuadir a un pueblo armenio de no sé qué, porque habla de paz y no le da paz, habla de prosperidad y no le da prosperidad, es más, lo llena de miedo, lo llena de, de una actitud, digamos, perdedora, y lo único que hace es victimizarse y sin tomar ningún paso, digamos, que lo que tendría que hacer un gobierno. En este caso, hacer una evaluación. No se hizo todavía una evaluación desde el 2020, desde la guerra. Yo no he escuchado, digamos, que haya llamado a un consenso general, digamos, a hablar, digamos, de qué nos pasó, en qué tenemos que mejorar, en nuestra parte militar, en cómo están nuestras fronteras, en cómo podemos asistir a aquella población que está todo el tiempo hostigado por las fuerzas enemigas. Habla de relaciones con Turquía, habla de relaciones con Azerbaiyán, habla de relaciones con Occidente, habla de una relación, digamos, cada vez más distante con Rusia, no entendiendo, o sí claramente entendiendo, digamos, a dónde va. Pero bueno, esto es totalmente en contra de los intereses del pueblo armenio. Por eso nosotros entendemos que hasta que siga este gobierno, las cosas van a ser, digamos, para un camino en contra de lo que tiene que ver con el interés del pueblo armenio. Este gobierno debería irse y realmente debería llegar una mirada, como estamos hablando, de un consenso general, no de una fuerza en particular, sino realmente que el pueblo armenio, a través de sus representantes, eh, enfoquen hacia un lugar y los ponga en un lugar de realidad, ¿no? Hoy el pueblo armenio está viviendo otra realidad, una que le está planteando esta conducción y que no es lamentablemente la que nosotros aspiramos para lo que es Armenia, para lo que es Artsaj. Clarísimo, Agop, tu reflexión acerca de esto. Queremos resaltar también que vos en una entrevista con Diario Armenia dijiste que renunciar al reconocimiento del genocidio armenio es la autodestrucción de la identidad armenia. ¿De dónde deriva y cómo defendés esta gran afirmación que hiciste en su momento? Sí, a ver, claramente lo que uno busca a través de entrevistas es salir quizás de las grandes definiciones y hablar, digamos, con un discurso, con un vocabulario para que la gente pueda entender. Claro, la identidad armenia ya no es solamente lo que entendemos cultura, lo que entendemos de tradiciones, nuestra lengua, las personalidades que nos han identificado en nuestra historia, nuestros héroes, nuestro territorio, la diáspora, la resistencia, la resiliencia. O sea, nosotros, además de todo eso, tenemos la memoria, la transmisión de la memoria, lo que fue la transformación de eso, de lo que fue primero trabajarlo, procesarlo dentro de las comunidades, transformar eso en lucha, salir a la comunidad internacional, luchar por el reconocimiento del genocidio, hablar de lo que nos pasó, creer de que el futuro tiene que ver con la reparación. Entonces, ahora cualquiera de estas nuevas generaciones puede entender, digamos, el ser armenio sin un reclamo, digamos, político de lo que es el reconocimiento del genocidio, el reconocimiento por parte del perpetrador, esa reparación. ¿Creen que no cambiaría, digamos, el destino de Armenia y creen que eso no es parte de nuestro ser? Entonces, si este gobierno
está proponiendo, porque lo dice en su discurso, dice que el tema de del reconocimiento es cuestión de la diáspora, que nuestros enemigos dicen que la diáspora es el cáncer, porque Armenia y Artsaj se supone que ya tienen una situación solucionada para ellos, porque los tienen en jaque y no tendrían mucho más que enfrentarse, que los azeríes hablan de que todos los armenios del mundo son sus enemigos y hay que, digamos, de algún lugar combatirlos. Claramente están diciendo de que la lucha, la que nosotros vemos, nuestras generaciones anteriores, y la que nosotros proponemos, que tiene que ver con este reconocimiento, pero que es mucho más que eso, es resistir a lo que tiene que ver con esto de hacer desaparecer al pueblo armenio de donde está hoy y de la faz de la tierra, porque así lo plantean. ¿Cómo no va a ser la identidad, digamos, parte de nuestra identidad armenia, el tema del reconocimiento? O sea, es el ADN, es nuestra construcción, la construcción de cada niño o cada adulto que milita y que se moviliza cada 24 de abril, pero no solo el 24 de abril, sino que está todo alrededor de eso, ¿no? O sea, la construcción para mí es esencial, de cómo nos hemos formado en nuestras instituciones, en el colegio. Entonces, si un gobierno nos está diciendo de que eso lo tenemos que desactivar, que tenemos que entender que es un nuevo proceso de no reclamar, de no tener condiciones a la hora de sentarnos a hablar y negociar con algún vecino, estamos totalmente, digamos, en las antípodas de ese tipo de discurso. Hablabas de la diáspora AGOP y hablabas que claramente somos como el cáncer que dicen Azerbaiyán y Turquía. Claramente hacemos un trabajo todo el tiempo, me parece que la diáspora está muy activa y hace más trabajo capaz que el propio gobierno de Armenia, pero a tu entender, ¿qué más podemos hacer? Porque realmente estamos como todos bastante tristes, desesperados y queriendo ayudar de alguna manera desde cualquier rincón del mundo a Armenia y Artsaj, pero ¿qué más podemos hacer? A ver, yo entiendo de que nosotros como diáspora todavía estamos en un momento, en general hablo de un momento dubitativo por los mensajes que vienen de Armenia, por los mensajes de la comunidad internacional. Claramente hay un gran sector golpeado, desilusionado. Algunos siguen todavía, digamos, bajo ese efecto, pero la diáspora lo que tiene que hacer es lo que siempre hizo. Ahora lo que tiene que hacer es fortalecerse. ¿Por qué? Porque, digamos, durante mucho tiempo la diáspora, cuando no teníamos la independencia de Artsaj, la independencia de Armenia, la diáspora construyó todo el tiempo el ser armenio. Con esa construcción del ser armenio fue reconocido en cada punto del mundo y desde ahí trabajó y apoyó y construyó, digamos, a la fortaleza de Armenia. Lo que tiene que hacer es volver a hacer eso. No dejarse, o sea, y hay un proceso que tiene de mirar más para Armenia y quizás debilitarse como diáspora. Esto también sucedió. Lo que nosotros tenemos que hacer es volver a crecer. Cada uno en el lugar donde está. Cada institución tiene que volver a crecer. Cada individuo tiene que volver a crecer en lo personal, pero desde una mirada más política, o sea, no crecer solamente por el ser armenio, sino que ese crecimiento va a ser, digamos, y su trabajo y todo el lobby que pueda generar hacia el lugar donde está es para Armenia. O sea, entender, digamos, un nuevo proceso de la diáspora. Pero si la diáspora no tiene, digamos, una fortaleza, una innovación, abrir, digamos, en el sentido de convocar cada vez a más gente, de que las instituciones crezcan, nosotros vamos a ponernos cada vez, digamos, en una posición mucho más pequeña y de menos influencia en los lugares donde vivimos. La diáspora es fundamental hoy para Armenia, porque la diáspora es la que todavía aún no está bajo la influencia, digamos, de Azerbaiyán y de Turquía. Es la que todavía está independiente en lo que tiene que ver con la resistencia. Entonces, es ahí donde nosotros que tenemos
que entender, y cada institución tiene que entender, del gran trabajo que tiene que hacer. Crecer ella como institución, crecer como comunidad, pero con un fin político. No hay que tenerle miedo a la palabra política. Todo en el mundo tiene que ver con la política. A veces partidaria, a veces no, pero tiene que ver con estrategias. Y en eso nosotros tenemos que crecer. Claro que tiene un rol fundamental la diáspora. Agop, te agradecemos muchísimo, como siempre, muy claro con tus palabras. No sé si querés agregar algo más, si no, te agradecemos nuevamente por siempre estar a disposición y disponible para los micrófonos de Audición Gomidas y, como dijimos, por tus reflexiones claras y contundentes. Solamente también algo que agregué en la entrevista, que no nos dejemos engañar por los discursos que andan dando vuelta por ahí, que tienen que ver con que esta situación es una situación normal, es un proceso que tenemos que aceptar. Contundentemente le decimos que no a esos discursos, tanto desde Armenia como aquellos interlocutores de la diáspora. Nosotros somos resistencia, nosotros no nos vamos a adecuar a lo que digan o a los que impulsen tanto armenios que aceptan esta posición como a otros que proponen esta posición. Así que nosotros como organización vamos a enfrentar a aquellos interlocutores que quieren a nosotros o a la comunidad en general hacerlos caer en esa trampa. Nada más. Muchas gracias. Enguer Agop Tavakian, representante del Comité Central de la Fratash Naxutiun en Sudamérica, nos dio su mirada sobre la actualidad que está sufriendo Armenia y Artsaj. Nuevamente te saludamos, te agradecemos y estamos en contacto muy pronto. Gracias, Agop. Gracias, un beso grande a todos. Զգույշ խոսիր Հայաստանում, այստեղ ամեն քակատուցով, արձագանք է դալիս հզոր, և քո խոսքը հեռու դանում, դե բարի են խոսքերը քո, Հայոց լեռներ ագնաձանքով